Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre una técnica muy importante que se llama la técnica de los rayos X. El dominar esta técnica nos va a ayudar a ganar nuestras partidas de ajedrez, porque muchas partidas se definen por esta técnica del ataque de los rayos X. En primer lugar, vamos a definir qué es un ataque rayos X en el ajedrez. Un ataque rayos X en el ajedrez es cuando una de las piezas ataca directamente a una pieza contraria, pero indirectamente ataca a otra pieza que está detrás de esa pieza. Es como cuando eh, nos sacan una radiografía, hay unos rayos X que son muy fuertes, son casi invisibles, pero esa luz traspasa cualquier objeto, incluso traspasa nuestro cuerpo, nuestros huesos, y eso se ve reflejado en una radiografía. Entonces, este tipo de ataques en el ajedrez se conoce como ataque rayos X. También le conocen como ataque indirecto. Y los ataques indirectos son más peligrosos que los ataques directos. Observemos aquí, esta torre ataca directamente a la torre negra, pero indirectamente ataca al rey negro. Entonces, cuando nosotros vemos que una pieza está siendo traspasada por rayos X, lo que tenemos que hacer es presionar a esa pieza y atacarla con otra pieza más. Por eso aquí la jugada correcta sería dama E8. Y ahora observamos que esta dama está haciendo jaque a- al rey negro. El rey negro no tiene dónde escaparse. Y entonces, como no tiene dónde escaparse, la única pieza que puede ayudarle es aquí la torre negra. Y ahora nosotros hacemos jaque mate. Hemos aplicado la técnica de rayos X para poder ganar nuestra partida de ajedrez. Entonces, es muy importante que nosotros podamos dominar esta técnica de rayos X. Aquí también vamos a hacer la técnica rayos X. La técnica de rayos X no solamente se ataca, se utiliza para atacar, también se utiliza para defender o para atacar y defender al mismo tiempo. Aquí la torre va a jugar hasta esta casilla, hasta la casilla A1, y desde acá esa torre va a atacar al rey blanco, pero al mismo tiempo a través de rayos X va a defender, a través de los rayos X va a defender al caballo negro. Entonces aquí la jugada sería torre A1. El rey pues solamente le quedaba escapar aquí y está retrocediendo su alfil, jaque, y ahora el rey se retira y ahora jugamos caballo G3 para que podamos dar mate aquí. Por eso es que está sacrificando su torre y ahora el mate en H1 es inevitable. Vamos a dejar este ejercicio para ustedes, ¿ya? Y la pregunta sería, si ustedes fueran las piezas blancas, ¿qué jugada harían en esta posición? Si ustedes fueran las piezas blancas, ¿qué jugada harían en esta posición? Escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían con las piezas blancas en esta posición.
Envíeme su respuesta, estoy enviando sus respuestas, estoy esperando sus respuestas. La pregunta es, ¿cuál sería la mejor jugada para las piezas blancas en esta posición? Escríbame al chat del Zoom sus respuestas. Amor. Ya. Juan Daniel dice dama H8. Juan Daniel dice que jugaríamos dama H8. Dama H8 sería jugar la dama aquí. Esa sería la jugada dama H8. Vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. Eh, Sebastián dice dama H7. Dama H7. ¿Qué sería jugar la dama aquí a esta casilla H7? Ya. Bueno, vamos a ver cuál es la jugada correcta aquí en esta posición. Tenemos dos respuestas, dama H7 y dama H8. Vamos a ver si dama H7 es la jugada correcta. Y no sería la jugada correcta porque hacemos jaque, el rey se escapa. Y si luego jugamos aquí jaque, el alfil nos captura, capturamos con la torre, jaque y el caballo se cubre y no hemos podido ganar la partida. Así que dama H7 no sería la jugada correcta. Vamos a ver si dama H8, esa sería la jugada. Observemos que el rey no puede capturar a la dama porque la dama está bien defendida por la torre. La única solución, capturar con el alfil. Y ahora viene ahí jaque mate con la torre, capturamos y sería jaque mate. Pero no solamente encontramos rayos X eh, a la torre, también encontramos rayos X al rey y también encontramos rayos X con jaque y con ataque doble. Aquí el rey está encerrado por sus propias piezas y vamos a hacer un ataque rayos X. Primero tenemos que identificar cuál es la pieza que está siendo traspasada por rayos X. En este caso es esta torre de E8. La torre blanca lo está atacando y lo está traspasando. Entonces, lo que tenemos que hacer es aumentar el ataque, jugamos dama F8, no nos puede capturar con el rey porque estamos bien defendidos por el alfil, nos capturó con la torre y ahora jugamos torre F8 y sería jaque mate. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que puede ser esta técnica de los rayos X. Observemos que aquí la pieza que está siendo traspasada por rayos X es la dama, porque lo está traspasando y la torre negra está haciendo un rayos X a la dama y por lo tanto llega a atacar a la torre blanca. Entonces, aquí la jugada correcta sería capturar esta torre con la dama, sacrificamos nuestra dama y luego viene la torre. ¿Y por qué? Porque ha bajado la torre porque el rey no tiene dónde escapar. Así que se cubre con la torre y aquí le hacemos jaque mate por rayos X. Aquí tenemos otro ejemplo, ya, y vamos a dejar esta jugada para ustedes. Si ustedes fueran las negras, ¿qué jugada harían en esta posición? Escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían con las piezas negras en esta posición. Si ustedes fueran las negras, ¿qué jugada harían en esta posición? Escriban al chat del Zoom.
Bueno, vamos a ir viendo las respuestas. Tenemos ahí eh, dos respuestas, dama B2 y dama H2. Dama H2 no se puede. Juan Daniel, dama B2 está corrigiendo. Esta es la casilla B2 y vamos a ver si dama B2 es la jugada correcta. Es la respuesta que me han dado. Alessandro también dice dama B2. Y observemos que la dama ataca al rey, el caballo defiende a la dama, el rey no tiene dónde escaparse, tiene que capturar con el alfil. Y ahora capturamos al alfil y jaque mate. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que puede ser rayos X. En este caso sacrificamos la dama, nos captura con la torre, capturamos con el peón y estamos haciendo jaque, ataque doble. El rey se retira y avanzamos el caballo y pedimos una dama y hacemos jaque mate. Entonces, como ven, esta técnica de los rayos X nos va a ayudar a ganar nuestras partidas de ajedrez. Acostumbrémonos a usarla y ganaremos muchas partidas de ajedrez. Voy a compartirles un video donde nos muestran cómo utilizar esta técnica de los rayos X. Presten mucha atención. Voy a compartirles el sonido y la pantalla que vamos a ver el video. ¿Donde hacen las pruebas de rayos X? ¿Sí? ¿Y de enfilada no hacen pruebas? ¿Cómo que cuál es la diferencia? ¿Me está tomando el pelo? ¿Cómo que si yo le estoy tomando el pelo? Por favor, pásese por el canal de YouTube y vea el vídeo de la enfilada y los rayos X. La enfilada y los rayos X son dos recursos tácticos diferentes. Guardan alguna relación, pero como vamos a ver a continuación, son dos conceptos diferentes. A pesar de eso, en algunos libros, en muchos libros de ajedrez, vienen como sinónimos. De manera errónea se pone un ejemplo normalmente de enfilada y se dice que son rayos X. Vamos a entender, espero, después de este vídeo muy bien en qué consiste cada uno de estos recursos tácticos y vamos a aprender a aplicarlos en nuestras partidas. Bueno, para explicar lo que es enfilada nos vamos al tablero y vamos a ver allí una posición muy sencilla de la idea de enfilada. La enfilada consiste en amenazar una pieza y cuando esa pieza se retire se le abrirá camino a nuestra pieza hacia otra pieza que acabará capturando. Como digo, en el tablero lo vamos a ver de una manera más clara. Si la torre viene a H8, da jaque al rey y cuando el rey se aparte va a acabar capturando la dama, es decir, el rey se mueve y capturo la dama. Esto es una enfilada. Lo puedo hacer por una columna, lo puedo hacer por una fila, lo puedo hacer por una diagonal, pero básicamente es una amenaza a una pieza, no tiene que ser jaque, a cualquier pieza enemiga y obligamos a que se aparte esa pieza y una vez que se aparta capturamos una pieza del rival a la que se le ha abierto paso al mover esa pieza a mi rival. Aquí, como digo, lo veíamos de una manera muy sencilla. Por ejemplo, ahora vamos a ver la misma idea en una diagonal. En esta posición mueven las blancas y si dan el jaque en G2, una vez que el rey se aparte, el alfil acabará capturando esa dama enemiga. Esto es otro ejemplo de enfilada. Insisto, no tiene que ser jaque necesariamente, pero muchas veces lo es. Creo una amenaza, cuando la pieza que amenazo se aparta, me queda paso hacia otra pieza que acabo capturando. Esa idea tan sencilla es la idea de enfilada. Vamos a distinguir ahora, vamos a diferenciar, vamos a averiguar en qué consisten los rayos X. Este es un concepto más ambiguo, es un concepto algo más abstracto. Hablamos de rayos X cuando nos referimos a la influencia que tiene una pieza a través de la pieza del rival. Es decir, aunque la acción de mi pieza encuentre en el camino una pieza enemiga, en algunas posiciones mi pieza tiene influencia en una casilla que hay detrás de esa pieza. Y a esa influencia la llamamos rayos X. Al recurso de rayos X,
bueno, pues vamos a ver exactamente, porque en el ejemplo que tenemos ahora mismo en el tablero lo vemos muy claro, a qué nos referimos con ese recurso táctico de rayo X. Luego hablaremos también de una expresión que hay común de, bueno, de rayos X relacionado con los rayos X, pero que no es exactamente el truco táctico que estamos estudiando ahora mismo. Veamos esta posición. El rey de las negras podemos pensar que está en problema, puesto que las dos torres están dobladas en la columna. Sin embargo, el alfil enemigo está protegiendo el jaque en H8. De hecho, el alfil está también atacando nuestra dama. Bueno, pues aquí viene la idea importante. Nuestra dama tiene influencia en la casilla H8 a pesar de que haya un alfil en F6. Por lo tanto, podemos ver aquí cómo se usa el recurso táctico de los rayos X. ¿De qué manera? Pues con el apoyo que va a tener la torre que entre H8 gracias a nuestra dama. Vamos a verlo de una manera muy sencilla. El blanco juega torre H8. Si el rey viene a G7, por supuesto seguirá este jaque mate. Y si el alfil decide capturar, ahora vemos cómo, tenemos dos mates diferentes, vamos a hacerlo con la torre, podría ser con la dama, pero acabamos con esta posición de jaque mate. Por lo tanto, muy importante ver la influencia que tiene la dama en la casilla H8 a pesar de que haya una pieza del rival en medio del camino. Esos son los rayos X, esto no es una enfilada, estos son los rayos X. Y os pongo otro ejemplo, esta vez que nos lleva a un jaque mate también, pero no jugando por una diagonal, sino jugando por una fila, y sería en esta posición. En esta posición el blanco tiene la jugada torre C8. Igual dama B8, por ejemplo, no sería tan exacto porque se cubre y parece que supera algunos problemas. Habría torre C8, pero bueno, en esta posición a lo mejor el negro tiene algunos jaques. Probablemente acabe ganando el blanco también. No lo sé, no es lo importante. Lo importante es que hay una jugada ganadora, que es la jugada torre C8. Y después de torre E8 vamos a ver de nuevo cómo la influencia de una pieza a través de otra nos permite llegar a esta combinación. Dama F8. La dama no está protegida y llega hacia F8, pero la torre de C8 tiene influencia con la casilla F8 a pesar de que haya una torre delante. Por lo tanto, se permite este tema táctico que, como vemos, después de torre por F8, lógicamente nos llevaría al jaque mate, el famoso jaque mate del pasillo, del que nos hemos ocupado ya en el vídeo de los 7 mates más importantes en ajedrez. Bueno, pues aquí lo vemos muy claro. Digamos que antes de pasar al último ejemplo, que normalmente la enfilada es una pieza, hay una pieza mía, una pieza del rival y detrás otra del rival. Y en los rayos X normalmente hay una pieza mía, otra del rival y otra mía. Podría ser una manera de diferenciar en algunos casos los rayos X y la enfilada. Me he propuesto, digo, para este vídeo voy a crear un ejemplo en el que aparezcan los dos temas tácticos, la enfilada y los rayos X. Y he creado esta posición donde el blanco va a ganar, primero dando este jaque abajo y a pesar de que las negras se cubren, y aquí viene el tema primero de rayos X, fijaros, con dama C8. Las blancas entregan su dama en esta posición, de manera que la torre de A8 tiene influencia en la casilla C8, por lo tanto, se presenta ese tema de rayos X. Y después de las capturas vemos como damos un jaque al rey y detrás está la dama de las negras. Por lo tanto, esto sería una enfilada. No sé si lo que he hecho es complicarlo, ¿no? O de alguna manera os está resultando más claro, pero primer recurso táctico son los rayos X con la jugada dama C8. Vemos la influencia de la torre blanca a través de la torre negra. Y aquí vemos, hay una pieza mía, una del rival y otra mía. Estos son los rayos X. Y una vez que se produce el cambio viene la enfilada. Una pieza mía, una del rival. Y detrás de esa otra del rival que voy a acabar capturando. Sería rey E7
y torre por H8. Bien, creo que han quedado claros los dos diferentes recursos tácticos. Insisto, si tenéis algún libro de ajedrez, algún manual, podéis ir a mirar y quizá estén confundidos, pero de todas maneras es perdonable al autor del libro que lo haya confundido porque históricamente viene mal ya en diferentes manuales y en el boca a boca y escucho con muchísima frecuencia incluso a gente de cierto nivel, pues bueno, hablar de rayos X, sobre todo hablar de rayos X cuando se trata de una enfilada. Un último ejemplo, simplemente para hablar de otra cuestión que no es el recurso táctico de los rayos X, pero donde es una expresión donde se alude al concepto de los rayos X. Fijaros en esta posición. En este momento, las negras pueden jugar, por ejemplo, torre C8. Hay un caballo negro, hay un peón negro, hay un peón blanco y hay un caballo blanco. Hay muchas piezas de uno y otro rival entre la torre de las negras y la dama de las blancas. Sin embargo, podemos decir que en esta posición, y esa es una expresión, ponemos la torre en C8 para que actúe mediante rayos X contra la dama blanca. No significa que haya ninguna combinación, no significa que haya ninguna ganancia. Simplemente significa que en algún momento puede afectar. A veces es más una cuestión psicológica, de que a lo mejor la dama blanca le incomoda tener la torre en C8. Y otras veces es que puede haber variantes concretas tras las que se ponga en evidencia que la dama no está bien en la misma columna donde yo acabo de situar la torre. Pero esto ya no es un recurso táctico, esto es una expresión y viene mucho en los libros y es correcto, ¿no? Pone la torre en C8 pues para que afecte mediante rayos X a la dama de las blancas. Son conceptos diferentes, pero espero que en este vídeo ya os haya quedado clara la diferencia entre enfilada y rayos X. Que sepáis qué es cada cosa, que lo empleéis en vuestras partidas y si os ha gustado pulgar arriba y si no os ha gustado pulgar arriba, ya lo sabéis. Hasta pronto, amigos. Muy bien, entonces, tal como vimos en el video, muy importante que nosotros dominemos esta técnica de los rayos X, porque nos va a ayudar a ganar muchas de nuestras partidas de ajedrez. Cuanto más jugadas apliquemos utilizando esta técnica, vamos a poder tener mayor cantidad de partidas ganadas. Muy bien, esa ha sido la clase del día de hoy.